vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les respondo? Dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel, yo soy. Me a vosotros. Dios añadió, esto dirás a los hijos de Israel, el Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. La segunda lectura, la primera carta de San Pablo a los Corintios. San Pablo, en su carta a los Corintios, hace una relectura cristiana del Antiguo Testamento y les advierte del peligro de pensar que después de haber convertido al cristianismo, todo está ya hecho. Escuchen atentamente. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos, y para que no murmuréis, como murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del exterminador. Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto,
El que se crea seguro, cuídese de no caer. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Lucas. A través de una parábola muy popular ya para nosotros, Jesús quiere explicarnos la paciencia que tiene Dios con nosotros, esperando nuestra conversión. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la programación del mismo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Conviértanse, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. Santas y buenas noches. Queridos hermanos, no sé si ustedes al leer este Evangelio se dan cuenta de una sutileza, una trampa que le están advirtiendo a Jesús algo. Si cogen la primera parte del Evangelio, aquellos que vienen a decirle a Jesús lo de los galileos, le están diciendo subrepticiamente: ustedes que son galileos les va a pasar lo mismo. Pilato va a matarlos a ustedes también.
No sé si ven algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Esa es la noticia. Pero esa noticia se la llevan a Jesús diciéndole que como son galileos, también va a pasar lo mismo. Y Jesús le devuelve el boomerang. Ante la amenaza de aquellos que con caras de santos se le presentan, pobrecitos de ustedes lo que le va a pasar. Jesús le devuelve y le dice, ¿piensan ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y le pone otro ejemplo. Aquellos que habían venido de Jerusalén, los jerusalemitanos, que vienen y le dicen la noticia. Él también le dice, ¿y los de la torre de Siloé? Que cayeron aplastados cuando se cayó la torre. No eran galileos, eran jerusalemitanos, eran judíos, eran de Judea. Por eso, ante la mentalidad que tenía aquellas personas de que el mal provenía del pecado, una persona que no pecara tenía que tener muchos bienes y por eso los fariseos ostentaban lo bien que la pasaban, porque ellos guardaban los preceptos de la ley. Guardaban los 613 preceptos que habían buscado en los libros de la ley y que guardaban cuidadosamente. Y les servía a su vez para justificar la injusticia social. La injusticia de que aquellos que estaban marginados, aquellos pobres, era porque habían pecado. Acuérdense la pregunta que le hacen a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Es la mentalidad que había con el ciego de nacimiento en el pueblo judío. Mentalidad que muchas veces todavía queda en nuestra conciencia. Fíjense que, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces cuando venimos a la iglesia, me voy a portar bien para que el Señor me conceda favores. ¿No es verdad? Es la compraventa, el intercambio comercial con Dios. Si yo te doy, tú me tienes que dar. Si yo me porto bien, tú me tienes que devolver el favor. Como si Dios necesitara de nosotros. Como si Dios necesitara de esos que yo me porte bien. Los que necesitamos somos nosotros. Y es por eso que Jesús le cambia el discurso. Le dice, les digo que no, si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Todos. La conversión. Y transmite esa conversión y el perecer al final de los tiempos. Perecerán en el futuro.
¿Por qué? Porque no verán la gloria de Dios, no participarán del reino de los cielos. Y por eso les pone la parábola de la higuera estéril. Para la Biblia, la higuera es el símbolo del pueblo de Israel. Nosotros, nuevo pueblo de Dios, también podemos vernos en esa higuera. Recordemos cuántas veces en el Antiguo Testamento se pone la imagen de la higuera y veamos cómo el Señor espera que su pueblo le dé fruto, fruto de buenas obras. Recuerden el otro pasaje, cuando Jesús pasa, estaba hambriento, él y sus discípulos que estaban de camino, y encuentran una higuera y no tiene fruto. ¿Qué hace? La maldice, y cuando regresan después la ven que está seca. Nosotros tenemos también que reflexionar en la imagen de la higuera. La Cuaresma es el tiempo de conversión. Es el tiempo de cambio interior, cambio de mentalidad, cambio de conducta, cambio de actitudes. No son solamente actos aislados. Dejo de comer carne, no voy al cine en estos días, dejo de hacer esto, dejo de hacer lo otro. Eso se queda en lo externo. El Señor quiere algo más interno. Que demos frutos de buenas obras. Y esos frutos, podemos decir, son los higos que busca el Señor. Que se vean. Los signos de caridad, de fraternidad, que se vean. Vemos cómo la higuera plantada en la viña del Señor es la casa de Israel, no da fruto. Nosotros hoy tenemos que preguntarnos, ante tantas dificultades y ante tantos ataques que estamos sufriendo, siempre la Iglesia, ¿cómo andamos nosotros? ¿Estamos dando frutos amargos, frutos agrios? ¿O estamos dando frutos verdaderos de perdón y de reconciliación? Vemos cómo estamos todavía en el tiempo de la misericordia. Esta frase, ya ves, llevo 3 años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, le dice al viñador. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Cuando no damos fruto, muchas veces se nos separa, porque estamos perjudicando a los demás. No estamos amando como Dios quiere. Pero el viñador, en este caso representa a Cristo, dice, Señor, déjala, yo trataré de cuidarla con más esmero. Es el tiempo de la misericordia, el tiempo del perdón, el tiempo de que el Señor se acerca a nosotros
para llamarnos, para que cambiemos actitudes. Y termina diciendo, si no, la puedes cortar. Si no damos fruto al final de nuestra vida, ¿qué es lo que el Señor espera? Nuestra vida la hemos perdido. La primera lectura es el famoso texto del Éxodo. ¿Cuál es tu nombre? La zarza ardiendo. Moisés le pregunta al Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le digo al pueblo? ¿Cómo te llamas? La respuesta es el famoso yo soy. Si ustedes le pide a alguien que define, a alguien que no conozca a Dios, dígame, explícame quién es Dios. ¿Qué ustedes responderían? A ver, que diga a alguien lo que le diría a otra persona. ¿Quién dime? Él es el yo soy. ¿El qué? Él es el yo soy. El Dios. El Dios. Diga a la otra persona que Él, Dios, es yo soy. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Fíjense que la mejor definición para definir a Dios, la misma que da aquí, yo soy el que soy. O sea, la existencia misma. Todo lo que existe está en las manos de Dios. Dios cuando crea, crea para siempre, porque Él es la existencia eterna. O sea, no es una existencia efímera, que pasa. Cuando Dios nos crea a nosotros, ya desde la mente, desde toda la eternidad, como para Él no hay tiempo, ni hay espacio, desde toda la eternidad ha pensado en ti y ha pensado en mí. Ha pensado en nosotros y cuando morimos, lo que hacemos es cambiar de dimensión, ir a gozar de esa existencia eterna, ya donde no hay muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, sino vida eterna. Y es precisamente, a diferencia de los pueblos vecinos a Egipto, donde estaba Moisés, precisamente es decirle al Señor que Él es el único que existe por encima de todas las cosas, no hay nada sobre Él, y por lo tanto, ante aquella cultura de politeísmo, de que había un Dios para el sol, uno para la luna, otro para la tierra, otro para el agua, otro para todas las cosas. Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El que creyó primero fue Abraham. En ese Dios único y verdadero. Sabemos que la palabra yo soy se traduce del hebreo como Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios. Yahvé es del verbo ser.
En hebreo, el verbo ser tiene una característica o distinta a nuestra forma de pensar. El verbo ser en primera persona hay que ponerlo de esta forma: soy el que soy. Y otras cosas que habría que entrar a estudiar un poquito de hebreo para entender. Pero ¿dónde sale entonces el falso nombre de Jehová? Todos ustedes saben que las Biblias protestantes traducen como Jehová la palabra Yahvé. El tetragrama sagrado, Yod, que se escribe Yod, H, que es la G, otra Yod y otra H. Esas 4 letras, Yahvé, eran impronunciables, porque bien dice ya el segundo mandamiento que promulga hoy. No, todavía. La lectura de esta mañana, de ayer por la mañana, que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Lo tomaron tan en serio que entonces cada vez que aparecía el tetragrama, lo omitían o decían el Señor. ¿Y cómo se dice el Señor en hebreo? Adonai. Porque Adón es Señor y Adonai es el Señor. Y al poner las vocales de Adonai sale la palabra Jehová. Hay una explicación más larga, la pueden buscar en la internet, que está más clara. Por eso hoy tenemos que confiar en ese Dios que es misericordioso, en ese Dios que le dio la vida del pueblo en medio del desierto, fue guiando ese pueblo y lo guió hacia la tierra prometida. La Pascua es precisamente esto, es pasar de la muerte a la vida, pasar del no ser al ser y de la esclavitud a la libertad. Hoy tenemos que pedirle al Señor que siga teniendo misericordia con nuestras higueras secas, estériles, para que sepamos dar fruto y que Él nos dé la gracia y nos eche bastante abono con su amor para dar fruto abundante de misericordia y de bondad. Que así sea. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre ante todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por la salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según la Escritura, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos.
y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y del mundo futuro. Amén. Con humildad y espíritu agradecido, acerquemos a Dios, que es compasivo y misericordioso, y supliquémosle que escuche los gemidos de su pueblo y manifieste su salvación. Digamos: sálvanos, Señor, y ten piedad. Por la Iglesia, que traiga a todos los hombres a la fe y convertidos a Jesucristo, den fruto de santidad y buenas obras. Oremos al Señor. Señor, y ten piedad. Por los obispos, ministros y fieles todos, que cimentados en Jesucristo, agrademos a Dios viviendo conforme a nuestra vocación. Oremos al Señor. Señor, y ten piedad. Por los pueblos que sufren hambre, guerra o marginación, que se les manifieste la compasión y la misericordia de Dios a través de los gestos solidarios de sus hermanos que gozan de bienestar y de paz. Oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por los enfermos que experimenten la gracia y la ternura de Dios que los salva, oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por los difuntos que disfruten de la Pascua eterna que Cristo nos mereció, oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por nosotros y nuestra comunidad, que la celebración de los ministerios de nuestra fe nos haga cada vez más solidarios con todos los hombres y más sensibles a sus sufrimientos, oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Señor, tú ves las necesidades de tu pueblo y conoces sus deseos de salvación. Escucha nuestras oraciones y manifiesta tu poder en cuanto con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual. Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor. El grano enterrado ya es flor, la espiga oblación, la semilla redención. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad.
Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración. Ofertorio de amor. El grano enterrado ya es flor, la espiga oblación, la semilla redención. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros la falta de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Santo, Dios Todopoderoso, eterno, por Cristo Señor nuestro, porque concede generosamente a tus fieles disponerse con gozo a la celebración de la Pascua, con un corazón purificado, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, participando en los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso
eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestra hermana Carol Santiago López, que se durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos la oración de los hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Demos el saludo de la paz. Que la paz sea contigo. Que la paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena
del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya estará pasada. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El mundo por la guerra sangra sin razón. Familias destrozadas buscan un hogar. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme
y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame a ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Wow. Solamente tres cositas muy importantes. La primera, es recordarles que si no tienen las hojitas de las actividades de Semana Santa, no dejen de llevárselas. Acuérdense que cuando ya desde la primera actividad, que va a ser el Domingo de Ramos, ya comienzan los horarios a cambiar. El Domingo de Ramos, la misa es a las 7:30, porque en esa es donde se bendicen los ramos, o sea, y de ahí comienza todo. Pues si no, el teléfono y los teléfonos, no sé qué está pasando, alguna gente estuvo llamando, los teléfonos aquí estaban funcionando, pero algunas personas que estaban llamando decían que la línea estaba ocupada. Así que lo mejor que pueden hacer es llevarse y ponerlo en un sitio, también lo pueden compartir con su familia. Lo otro es los boletos de Fiddler on the Roof. Saben que los muchachos acaban de terminar el ensayo. Va a quedar muy bonita, va a quedar una pieza muy linda. Es lo que nosotros hacemos para aportar algo positivo durante la Semana Santa. Fiddler es una obra que viene muy a tono, porque es una familia, la fe, la tradición, todo eso que hemos ido perdiendo, ya la gente no tiene tradición de nada, todo es trabajar y la gente ya no trabajamos para vivir, vivimos para trabajar. Entonces la gente está mal. Hoy tuvimos el retiro que fue ustedes muchos estaban ahí. Y ustedes se dan cuenta, yo no hablé nunca con el padre Vicente y estamos todos más o menos, porque es que hay que ser muy inconsciente y de no darse cuenta de lo que está pasando, o sea, lo que hablaba del sufrimiento que hay en el mundo a causa de unas cruces que nosotros nos hemos buscado que no fueron dadas por Dios. Y la gente no quiere lo que está hablando yo con él, y yo creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo. Muchas de estas cosas las había antes, no con la intensidad y el descaro que se están viendo. Pero por lo menos la gente tenía, bueno, estoy haciendo mal, pero bueno. Pero hoy no, hoy es, yo estoy haciendo mal, no me da la gana de cambiar, ¿y qué? Eso tiene un nombre en la Biblia, se llama iniquidad. Y eso no es pecado, y eso es iniquidad, eso es lo que hace el diablo. Yo creo que tenemos que contrarrestar. Entonces, mucha gente no va a la iglesia ya en Semana Santa, pues, pero le gusta ir al teatro, pues entonces por lo menos ahí, con un mensaje bonito de familia, lo que hace la fe en Dios. Los monólogos de Tevia con Dios son espectaculares, porque son un poquito simpáticos, pero hay mucha sabiduría. Es lo que uno le pregunta, pero ¿por qué a mí? ¿No? Y él se lo repite. Y lo que se recaude de eso, pues este año hemos cogido la fondita y hemos cogido también Casa Raquel. Casa Raquel porque teníamos una máquina de sonograma prestada. Y a veces uno no sabe si es bueno o malo, porque como teníamos algo prestado, nos arrecostamos de eso. Y nos habían dado un dinero, pero no era mucho. Y nos quedamos ahí. Yo la verdad no estaba al tanto de que, pero de pronto, y lo que yo quería nunca la tuvimos. Ahora, como ya la persona que nos las prestó la reclamó, pues ahora le digo, me alegro mucho porque ahora nos fuerza a comprar, y más la que yo quería.
La que yo quería cuesta alrededor de $24,000, pero es la máquina donde la dama que va a hacerse el sonograma ve al niño y lo oye. O sea, ya está bien, ya ve ese huevito y al mismo tiempo oye el popum, popum, popum. Y tiene que ser una mujer muy desalmada para matar a su hijo. Y nosotros tenemos que hacer algo con esto del aborto, porque miran todas las cosas, el gobernador no ha firmado la ley, son cosas que no, o sea, y hablaba yo, ¿verdad? Y ahí en el primer asiento se sienta Jaime, viene a la misa de 8, pero viene a misa diaria. Y cuando firmaron esto en Nueva York, yo estaba, le dije, ve acá Jaime, él es veterinario. Si a ti te traen una perra que va a parir, ¿no? La perra también rompe fuente y cosas así. Digo, y antes de parir, tú la abres, le sacas los perritos, le matas los perritos y la coses. Dice, padre, yo voy preso, me quita la licencia. Digo, por una perra. Y un bebito no vale, los perritos, esto está mal, esto está mal. A mí yo tengo perritos, pero no, que un niño no valga un perro, un manatí, un árbol, porque si yo corto un cedro voy preso. Hermano, usted tiene que decirme aquí hay algo que no funciona. Y en este país que ya hace 2 semanas salió que están habiendo más muertes que nacimientos. Los que somos cristianos y tenemos que dar la lucha y Casa Raquel está haciendo mucho bien, porque Casa Raquel está hecha de tal manera que es una casa donde se orienta y se le da guía a la mujer. O sea, no es cuestión de no al aborto, sino vamos a hablar. ¿Por qué? No, porque tengo 3 hijos y estoy sacando mi maestría. Pero podemos ayudarte. Hay otras alternativas, está probado. Yo le estoy diciendo ahora porque tengo una bebita ahí que se nació por obra y gracia del Espíritu Santo, una belleza de nena, es un muñequito. Estamos hablando ahora mismo de eso. Digo, mira, voy a hacer un disparate, pero si no lo quiere, ponlo en una caja de zapatos y póselo en una casa. Hay una persona ahí en los paseos, aquí, pero no lo mates, no lo mates. Dale la oportunidad de que pueda vivir. Y ¿saben cuántos abortos se hacen en Estados Unidos anualmente? ¿Sabes cuántos? 1.4 millones. ¿Y saben cuántos se hacen aquí? De 114 a 115 mil abortos anuales. Es por eso que yo digo que aquí yo tengo mucho miedo, porque un día Dios dice, se acabó, estoy mandándole gente y ustedes la están matando. Esto es un genocidio y los gobiernos aprobando esto. O sea, por eso entonces la máquina de sonograma es muy importante, porque ya tenemos el técnico y todo eso, tenemos el dinero y todo, pero necesito la máquina para que, entonces, de lo que recaudemos, esta es una producción grande porque es la orquesta más grande que hemos tenido. Fiedler tiene 28 músicos, nunca hemos tenido una orquesta tan grande. Pero yo creo que vamos a cubrir los gastos. Entonces, una vez que eso, pues entonces dividimos. Además de que yo estuve ahora en México, en Mazatlán, y me llevaron a varios sitios. Cuando yo voy, me llevan a ver al obispo, estas cosas. Y fui a un lugar y me dice, padre, queremos que usted vea un albergue. Cuando a mí me dice que esa palabrita, me acuerdo de mi hermano Fran García con el albergue, ¿se acuerdan? De SIDA, para enfermos terminales. Y me llevaron, es un poquito a las afueras de Mazatlán, ya cuando va para allá la carretera normal se queda, empezamos a ir por una carretera de tierra y demás, y llegamos y era como toda esta pared blanca, como un muro, y entramos. Yo cuando abrí la puerta, que entré, me inspectoré, porque es un albergue, fíjense cosas más, para personas no para deambulantes, sino para deambulantes desahuciados. ¿Qué significa esto? No todos los deambulantes son iguales. Hay unos que ya, lo que está acá por la calle, ustedes tienen que haberlos visto, ustedes que están así. Dice, ¿cómo que no se cae? Y algunos ya no tienen remedio. De hecho, el que estaba en la puerta cuando yo llegué, lo encontraron porque él iba por las calles de Mazatlán en 4. Que como no tenía pies, ne iba como en un carrito, ¿no? Entonces no lo querían en los hospitales. Entonces, un hombre como usted, un laico, un hombre de clase media, con 2 o 3 personas, dice, tenemos que hacer algo.
Porque esta sentadera en los bancos y nos vamos para casa y no hacemos más nada que venir a misa el domingo que viene, eso, hermano, eso no es de Dios. Es que eso no es de Dios, hay que hacer algo. Aunque sea llevarle un plato de sopa a un vecino que no tiene a nadie. Algo. Usted tiene que tener algún pedazo de prójimo que usted ayuda constantemente. No es día de Navidad o una cosa así. Entonces ellos hicieron esto, se llama gotita de agua en el océano, se llama así el albergue, muy bonito. Entonces hay como 12, cada uno, hay uno que yo nunca había visto, una pierna que termine como en una bola, porque parece que ya ni pie, como una bola. Entonces están todos muy limpiecitos. Y lo más hermoso es que quien dirige eso, no encontraban a nadie que quisiera tratar con esta gente. Y fíjense las cosas de Dios, por eso aquí Dios nos está hablando. Habían 4 muchachones que habían estado en el AMPA, en el narcotráfico, un desastre. ¿Sabes que en México cómo está la cosa? Entonces ellos terminaron en un lugar de rehabilitación que tienen los misioneros de la Madre Teresa. La Madre Teresa tiene las mujeres, las hermanas, pero también los hombres, hay un grupo de hombres, no tan numeroso como las monjas, pero entonces ellos entraron en un programa que tienen los misioneros de la Madre Teresa. Entonces estuvieron 2 años, salieron de la rehabilitación y entonces ellos son los que dirigen este albergue. O sea, cosas tipo película, ¿no? O sea, entonces cuando yo estuve allí, ellos me estaban hablando de que esto se mantiene. Entonces yo cuando vine ahora le dije a la Junta, ¿verdad? Bueno, no le dije yo, pero le dije que iba a consultarlo, pero le dije, yo traigo esto, pues ya estaba aprobado lo de la Casa Raquel y lo de la fondita. Entonces yo dije, mire, traigo otra alternativa para de lo que recaudemos. Yo se los voy a poner, o sea, se los voy a poner a ustedes, que ustedes decidan. Pero si yo fuera ustedes, ya yo decidí en favor de esto. Entonces se echaron a reír y dicen, bueno, padre, vamos a probar también eso. Así que una vez que por lo menos mandarle un chequecito de $500, algo que en México $500 son bastante, porque la nómina semanalmente es de 500, 700 pesos, algo así. Ayudar a quien ayuda. Yo sigo diciendo que si todo el mundo da un poquito, esto se puede por lo menos mejorar. Lo que pasa es que, como ustedes lo vieron, 5% tiene la riqueza del mundo. Eso es un escándalo, esto es una cosa que es increíble y no mejora, peora. Aquí en Puerto Rico es mucho dinero, mucho dinero. Si no, vayan a Náutico y a Fajar y van a ver esos yates valen y están ahí. Y no solamente tener el yate, tenerlo ahí, el cuidado, la gente, y aquí hay mucho dinero, mucho. La misma viejita que se gasta el sueldo en los casinos, porque aquí la gente que más baja a los casinos son la gente de la tercera edad. Entonces tú le dices, mira, dame esto, ay, no tengo dinero, pero entonces después se juega el cheque de Social Security. Y entonces son gente que dice que son cristianas. Ese cristianismo hay que examinarlo, porque eso no es cristiano. Que yo tenga dinero nada más para mí y no pueda pensar que hay alguien que yo pueda ayudar por lo menos con $5. Usted me perdona, pero usted tiene un cortocircuito en la cabeza de lo que se considera ser cristiano. Y para eso es la Cuaresma. Entonces, yo hago todo esto, ¿verdad? Es una cruz, porque yo me meto en esto y de esto no se lo saca si lo de cabeza, pero es una gran satisfacción. Y trabajar con estos muchachos a mí me da mucho gusto, porque ahora mismo, hoy es sábado, todavía, y la cosa es que no se quieren ir, pues ya terminaron y están todavía ahí dando guerra, ¿entiendes? Y yo les digo, ¿por qué? Porque no se crean, ellos descubrieron algo. El poder dar sin recibir nada trae una gran satisfacción. Entonces, cuando usted compre regálelo por Pascua, ¿no? Y es un bonito, y va a ir, nos ayuda. Hacemos un poquito contrarrestamos un poquito a Bad Bunny, que eso es lo que le estamos a mí nadie en el gobierno regala boletos para Fiddler, ¿no? Que creo que si van a Fiddler es mucho más positivo que este personaje, pero así está el país, o sea, estamos mal. Pero entonces uno, aunque se sienta como el salmón, ir en contracorriente, hay que seguir tratando. De esto se trata. Seguimos a este señor. Y él fue contracorriente, aunque terminó aquí, pero acuérdense que esto no fue el final, este fue el principio.
Así que les pido, ¿verdad?, que ustedes también. Y finalmente, bueno, dos cositas. Finalmente, invitarlo al desayuno de oración. Este desayuno de oración que va a ser el 6 de abril, lo tienen ahí, va a ser muy interesante porque el doctor José Vicenti viene a hablarnos de la sábana de Turín. Si ustedes nunca, esto es como el manto de la Virgen de Guadalupe, si nunca alguien le ha explicado, yo le dije a los del retiro que yo tuve la bendición de estar frente a la sábana, tocarla. Cuando estaba unos cuantos años, la sábana santa, aquello eran miles de personas que fueron del mundo entero. Se dice que esta es la sábana que envolvió a Jesucristo. No hay seguridad, se han hecho hasta estudios con todas estas cosas de la NASA y parece que sí. Por lo menos era un hombre con muchas características igualitas, estaba con su llaga y todo. Y es algo impresionante, en el mundo católico se venera como la sábana de Turín, o la sábana porque está en Turín. Es muy interesante. A mí cuando estaba ahí me puso los pelos de punta. Yo soy de los que creo que sí. Pero bueno, eso es devocional, eso no es dogma de fe. Pero viene este hombre a hablar de la sábana de Turín en ese desayuno. Por último, hoy tenemos una segunda colecta que es profundo de la parroquia. O sea, últimamente me dieron, hay una persona que, pobrecito, a él le toca darme las noticias desagradables. Entonces, cuando yo lo veo venir, digo yo, ¿qué cosas se habrá roto? ¿Qué cosas? Y me dio un susto hoy porque los aire acondicionados del salón parroquial hay que cambiarlos. Hay que cambiarlos porque están tumbando los breakers, pues están muy viejos. Ya me dieron más o menos la cotización hace un 12, 14 mil dólares. Entonces viene hoy y me dice, padre, hay que hacer algo porque uno de los aires acondicionados se está cayendo. Digo, ¿cómo? Entonces me dice, no, porque los breakers, eran los breakers. Pero más que Heriberto me dijo, no es el breaker, no es el aire acondicionado, porque se está cayendo, digo, se está cayendo el aire acondicionado. No, eran los breakers. Pero ya me lo había dicho el técnico, tiene que cambiarlo porque tiene dos alternativas. O cambia todo el sistema eléctrico, yo no voy a cambiar eso, o cambia los aire acondicionados, que de hecho están muy viejos, estamos gastando mucha electricidad. Y claro, ese salón entonces ya tengo 2 cotizaciones, tengo que tener 3, pero yo creo que me voy a ir con una que está más o menos en 12 mil dólares. Hay que cambiar todos los 8 aire acondicionados y no hay otra alternativa. Además están chorreando mucha agua, te has dado cuenta que está chorreando agua. Y hay que hacer, y entonces aparte de eso me dieron la noticia hoy que el calentador de agua está roto, está chorreando agua. Entonces eso no está en presupuesto. Entonces cuando ven eso, pues tenemos que hacer una colecta para entonces quitar aquí y poner allá. Así que les agradezco mucho lo que puedan ustedes contribuir. Y eso es todo. Lo demás está en el boletín. Llévense el boletín, pueden leer las lecturas otra vez. Y sobre todo los anuncios, que es muy importante, pues son actividades de su parroquia. Muchas gracias y que Dios se lo pague. Gracias, Padre Tony. Tenemos a Padre Tony de nuevo, ¿verdad? Así que qué bueno, ¿verdad? Está muy bonito, tiene una cara rozagante. Se ve mejor que yo, así que gracias. Dios que lo bendiga. Padre, alimentado en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Hermanos, hemos aprendido en esta Eucaristía que Dios tiene una paciencia infinita con los pecadores. Por eso siempre estamos a tiempo para convertirnos. Pueden ir en paz. Valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte. Valiente, valiente seré,
No me importa el camino de la muerte, porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Buenas noches.